Bueno, en este video vamos a comenzar a hablar de estadística descriptiva o análisis exploratorio de datos. Vamos a comenzar con la primera parte en la que vamos a hablar de medidas resumen. ¿Pero qué es la estadística? Según el libro de Locke, llamado Unlocking the Power of Data, la estadística es la ciencia de recolectar, describir y analizar datos. Para empezar, recordemos el concepto de muestra aleatoria. ¿Qué era una muestra aleatoria? Una muestra aleatoria es una tira de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, x1, xn. ¿Sí? Y lo que son los datos o las observaciones ¿qué son los datos? Un conjunto de datos o de observaciones. Son realizaciones de estas variables x1, xn. ¿Sí? Las observaciones las vamos a anotar con minúscula y, bueno, son números, ¿sí? Son números fijos. Y bueno, ¿cómo se relacionan con las variables aleatorias? Bueno, son realizaciones de las variables aleatorias, o sea, son los resultados obtenidos al realizar el experimento. Bueno, consideremos este ejemplo. Este ejemplo lo bajé de la página, es un conjunto de datos que bajé de la página de datos del gobierno de la ciudad, que contiene datos sobre 7.564 departamentos elegidos al azar entre todos los departamentos en venta en la ciudad de Buenos Aires en 2016. ¿Sí? Acá tenemos las 10 primeras filas de este conjunto de datos que contienen, fíjense, ¿qué contiene este conjunto de datos? Los metros cuadrados de cada departamento, los metros cuadrados cubiertos, el precio en dólares y el precio en dólares por metro cuadrado. Bueno, entonces tenemos una variable aleatoria x definida como los metros cuadrados de un departamento elegido al azar de entre todos los departamentos en venta en Buenos Aires en 2016. X tiene una distribución f, que es desconocida, pero la llamamos f. Entonces consideremos el experimento de elegir n departamentos al azar. Este experimento da origen a n variables aleatorias, x1, xn, donde xi, cada una de estas, xi es la cantidad de metros cuadrados del 10º departamento elegido. Estas xi tienen todas la misma distribución, que es la misma que la distribución de x, o sea que es f, y son i y d. En realidad, como este conjunto de datos tiene 4 columnas, podemos pensar que tenemos 4 variables aleatorias, x, y, z, w, y que al repetir n veces el experimento o al realizar el experimento de elegir n departamentos, tenemos n vectores aleatorios, x1, y1, z1, w1, hasta xn, yn, zn, wn, ¿sí? Donde xi es los metros cuadrados del 10º departamento, y sub i son los metros cubiertos, zi es el precio en dólares y wi es el precio en dólares por metros cuadrados. En todos los casos, cada uno corresponde al 10º departamento. Y nuestro conjunto de datos es una realización de estos vectores aleatorios para n igual 7.564. Otro ejemplo. Consideremos los siguientes datos. Estos 5 numeritos generados por una distribución f, ¿sí? O sea, asumimos que son realizaciones de una variable aleatoria x que tiene distribución f. Recordemos quién era f mayúscula. F mayúscula de t era la función de distribución acumulada, o sea, la probabilidad de que x sea menor o igual a t, donde x tiene distribución f. Entonces, primero, ¿cómo haríamos para estimar f de, por ejemplo, 160? Bueno, f de 160 es la probabilidad de que x sea menor o igual a 160. Entonces, ¿cómo la podemos estimar? Bueno, simplemente como la proporción de estos 5 numeritos que son menores o iguales a 160. ¿Sí? Eso es un estimador razonable de esta probabilidad, porque es la frecuencia relativa del evento, x menor o igual a t. ¿Sí? En este caso me da, bueno, es una sola, entonces eso sería un quinto. F de 160 lo podemos estimar por un quinto. ¿Cómo estimaríamos f de 168? F de 168, bueno, de la misma manera, es la proporción de
estas observaciones que son menores o iguales que 168. En este caso son 1, 2, 3, 4, o sea, 4 quintos. Sería nuestra estimación de f de 168. En general, ¿cómo haríamos para estimar f de t, de un t cualquiera? Bueno, sería como la proporción de observaciones que es menor o igual a t. ¿Está bien? La proporción de observaciones que es menor o igual a t. ¿Y cómo lo podemos escribir eso más formalmente? Bueno, podríamos sumar un 1 por cada observación que es menor o igual a t, ¿sí? Y dividir eso por 5, por el total de observaciones. Bueno, esa es exactamente la fórmula para estimar f de t. F sombrero de t es, bueno, acá debería decir un quinto, ¿no? Un quinto por la suma de igual a 1 hasta 5 de la indicadora de que xy sea menor o igual a t. O sea, esta indicadora me va a dar 1 por cada observación que sea menor o igual a t, y entonces con esta suma voy a estar sumando la cantidad de observaciones menores o iguales a t. O sea, voy a estar obteniendo la cantidad de observaciones menores o iguales a t y lo divido por el total de observaciones. O sea que toda esta fórmula me da la proporción de observaciones menores o iguales a t. Y eso es la forma de estimar f sombrero de t. Bueno, grafiquemos esta función. Bueno, acá tenemos el gráfico. Vamos a mirar un poco por qué da esto, ¿no? Acá tenemos, bueno, la fórmula de f sombrero, ¿sí? Y veamos, por ejemplo, entonces calculemos cuánto vale f sombrero en un número cualquiera menor o igual, o menor, mejor dicho, menor que 156,67. ¿Sí? Estos son todos los valores, estos serían x1, x2, x3, x4 y x5. Entonces, si yo calculo f sombrero de t para un t menor que x1, ¿cuánto me va a dar? Bueno, la proporción de observaciones menores o iguales que ese número va a ser 0. Por ejemplo, si t es 155, bueno, f sombrero de t va a ser 0. Ahora si agarro un t entre estas dos observaciones, entre x1 y x2, por ejemplo, t igual a 160, pero lo mismo vale para cualquier t que esté entre estos dos, entre x1 y x2, ¿cuál es la proporción de observaciones menores o iguales que 160, por ejemplo? Y bueno, hay una sola, entonces la proporción de observaciones es un quinto, ¿sí? Y es lo mismo, un quinto vale para todos los números mayores o iguales que x1 y menores estrictos que x2. Y así sucesivamente, ¿no? Si agarro un número, un t, entre x2 y x3, por ejemplo 165, ¿cuánto vale f sombrero en 165? Bueno, la proporción de observaciones menores o iguales que 165. ¿Que cuántas son? Son 2, o sea que la proporción es 2 tercios. Perdón, 2 quintos, 0,4. Y así, hasta que llego a los números más grandes que 172,47, para los cuales la proporción de observaciones menores o iguales que ellos es 1, ¿no? Porque son todas. Bueno, entonces esta función se llama la función de distribución empírica y tiene y si la graficamos, tiene un gráfico que es una función escalonada. Entonces la empírica es una función de distribución que corresponde a una variable aleatoria discreta. ¿Y quién es esa variable aleatoria discreta? Es la variable aleatoria que toma estos 5 valores, ¿con qué probabilidad? Y con probabilidad que son digamos, cuánto miden estos saltos, ¿no? Y miden todos un quinto. Entonces toma estos 5 valores, todos con probabilidad un quinto. Resumiendo, hemos definido la función de distribución empírica. Entonces, ¿cómo se define esa función de distribución empírica? Cuando uno tiene datos, observaciones generadas con una distribución f, la empírica es la estimación de la función de distribución acumulada, ¿sí? Y cómo se define como f sombrero sub n, le ponemos sub n para remarcar que depende de n, que es esta fórmula, o sea, la proporción de observaciones menores o iguales que t. En R, ¿cómo lo calculo? Directamente con este comando. Min de datos, donde datos son los numeritos, ¿no? Mis datos,
min de datos menor o igual a t. Bueno, como dijimos, f sombrero de n es una función de distribución acumulada de una variable discreta. Y f sombrero n le asigna peso o probabilidad 1 sobre n a cada valor x1, xn. Bueno, como f sombrero es una función de distribución acumulada, entonces podemos pensar en la variable aleatoria que tiene distribución f sombrero y calcularle la esperanza. Entonces, ¿quién es el rango de esta variable? x1, xn. Y cómo calculo su esperanza con, bueno, la definición de esperanza para variables discretas. La suma para todos los xy en el rango de xy por la puntual de xy. Ahora, la puntual de xy es 1 sobre n para todo y. Entonces, esta suma no es otra cosa que el promedio de x1, xn. Ahora introduzcamos esta notación. E sub f de x, ¿qué es? Es la esperanza de x donde x tiene distribución f. ¿Sí? O sea, al poner en este subíndice una f, nos estamos ahorrando de escribir esto. X tiene distribución f. ¿Está bien? Siempre que veamos esto, quiere decir que x tiene distribución f. ¿Está bien? Entonces, con esta notación tenemos que la media poblacional de x, o sea, la esperanza de x, la media poblacional es otro nombre para la esperanza, ¿sí? A partir de ahora la vamos a llamar a la esperanza, la podemos llamar también media poblacional. Entonces, la esperanza o media poblacional de x se escribe así, esperanza sub f de x, porque f es la verdadera distribución de x. Y la media muestral se escribe así, como la esperanza sub f sombrero n de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos la esperanza verdadera, y si uno quiere estimar la esperanza verdadera, ¿cómo hace? Reemplaza f por una estimación de f y calcula la esperanza la esperanza de x, pero pensando que x tiene esa distribución estimada. Entonces, al reemplazar f por f sombrero, obtengo una estimación de la esperanza. Y eso es lo que llamamos la media muestral, o lo que es lo mismo el promedio. Pero bueno, para no confundir, porque a veces uno confunde, o sea, a veces uno llama media a la esperanza y al promedio, a la esperanza verdadera de la variable aleatoria x y al promedio de n realizaciones. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces vamos a distinguirlas, las vamos a llamar distinto. Media poblacional es la esperanza de la variable aleatoria x y media muestral es el promedio de n realizaciones de x. Veamos ahora cómo estimar la mediana. Entonces, recordemos cómo se definía la mediana, con la definición que nosotros vimos, era que para una variable aleatoria x con distribución f, la mediana de x se definía como la función de distribución acumulada f a la menos 1 en un medio, ¿sí? En 0,5. Pero bueno, fíjense que de esta definición, ¿qué pasa si x es discreta? O en general, si f no es inversible, ¿no? Esta definición no estaría funcionando. Entonces, para poder extender la definición de mediana, introducimos lo que es la inversa generalizada, ¿sí? Que se define de esta manera: f a la menos 1 en un p es el ínfimo de todos los x tales que f de x es mayor o igual que p. ¿Sí? Con esta definición de f a la menos 1 de p, esto está bien definido para cualquier f, sea o no inversible. ¿Sí? La inversa generalizada siempre está bien definida, siempre existe. Esto, bueno, el que quiera leer un poco más sobre esto, me avisa y le digo dónde lo puede mirar. Pero bueno, lo cierto es que está bien definida y existe para toda f, ¿sí? Para toda función de distribución f, sea discreta, continua, inversible o no. ¿Está bien? Entonces, con esta inversa generalizada podemos definir la mediana como f a la menos 1 de 0,5 para cualquier variable aleatoria, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a definir la mediana muestral o cómo vamos a estimar la mediana? Bueno, la vamos a estimar
como la empírica a la -1 evaluada en 0,5. ¿Sí? Bueno, y esto se puede ver que lo que da es la observación que ocupa el lugar en parte entera de n+1/2 en la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno ordena la muestra de menor a mayor, ¿sí? Y la nota así, la muestra ordenada, x entre paréntesis 1, quiere decir que es el mínimo de todos los x's, x entre paréntesis n es el máximo de todos los x's, y así, ¿no? Lo que uno escribe acá entre paréntesis indica qué lugar ocupa la observación en la muestra ordenada. Entonces, ¿quién sería la mediana? La observación que ocupa el lugar parte entera de n+1/2 en la muestra ordenada. ¿Sí? Bueno, y esa va a ser nuestra definición de mediana muestral, que es la estimación, nuestra estimación para la mediana. Bueno, hay otras maneras de definir la mediana muestral porque, ¿qué pasa? Fíjense, si n es impar, esto me da x. Por ejemplo, si n es 5, como en el ejemplo que estuvimos viendo, ¿no? ¿Esto qué me da? Me da 6 dividido 2, 3. O sea que la mediana es la observación justo del medio. Si las ordeno de menor a mayor, es la del medio, la tercera. ¿Sí? Si eso me da si n es impar. En cambio, si n es par, por ejemplo, si n fuera 4, esto me da la segunda observación, si están ordenadas de menor a mayor. La segunda. Tengo 4, entonces la mediana la estimaría por la segunda observación. Bueno, y esa estimación, cuando n es pequeño, quizás no es tan satisfactoria y uno lo que querría, lo que se usa muchas veces, es hacer el promedio entre las dos que están en el medio. Por ejemplo, si n fuera 4, sería el promedio entre la segunda y la tercera. Bueno, es otra forma de estimar la mediana, pero nosotros, para no complicarnos, vamos a pensar que la mediana muestral siempre vale esto. Si n es grande, por ejemplo, si n fuera 1000, ¿no? Entre tomar la muestra, entre la mediana calcularla como la observación que está en el lugar 500, o promediar la que está en el lugar 500 y 501, va a ser muy parecido si n es grande. Entonces, por eso nos quedamos con esta definición para simplificar. Pero bueno, sepan que también se puede estimar de esta manera. Cuantiles y percentiles. ¿Qué es el cuantil alfa? El cuantil alfa poblacional es f a la -1 de alfa. O sea, el valor de b, tal que la probabilidad de que x sea menor o igual a b, es alfa. ¿Qué es el cuantil alfa muestral? Es f sombrero, o sea, la empírica, a la -1 en alfa. Y se puede ver que esto da la observación que ocupa el lugar parte entera de alfa por n+1 en la muestra ordenada. Por ejemplo, si alfa es 0,8 y n es 99, el cuantil muestral 0,8 es la observación que ocupa el lugar 80 en la muestra ordenada. ¿Y qué estima? Bueno, estima el cuantil poblacional, o sea, estima el b, tal que la probabilidad de que x sea menor o igual a b es 0,8. Una noción equivalente es el percentil, ¿sí? El percentil es equivalente. El cuantil 0,8 es lo mismo que el percentil 80. En general, el cuantil alfa es el percentil alfa por 100. Cuando uno tiene un bebé, nos llama al pediatra, y el pediatra lo mide, lo pesa, qué sé yo, y le dice a los padres, este bebé es percentil 58, bueno, 58 no te voy a decir, es percentil 50. O este bebé es percentil 75 de estatura, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Si tu hijo es percentil 75 de altura, quiere decir que la probabilidad de que un bebé de esa misma edad sea más pequeño o mida menos que tu hijo es de 0,75. Bueno, la media, la mediana, los cuantiles son los que se llaman medidas de resumen y en particular medidas de posición de los datos, porque nos dan una idea
de por dónde andan los datos, ¿sí? Cuál sería su posición en la recta numérica, digamos, de los datos, ¿está bien? Media, mediana, cuantil. Tenemos también los cuartiles, que son también cuantiles en realidad, pero los llamamos cuartiles porque me dividen a la muestra en 4 cuartos. ¿Está bien? Q1, el primer cuartil, es lo mismo que el cuantil 0,25. El segundo cuartil es la mediana y el tercer cuartil es el cuantil 0,75. Bueno, y por último, una medida más de posición es la media alfa podada. La media alfa podada, ¿qué es? Bueno, esta es la forma de escribirla formalmente, pero vamos a pensar cuál es la idea, qué es la media alfa podada. Es la media de los datos, pero luego de eliminar el alfa por ciento más pequeño o una proporción alfa, la proporción alfa más pequeña y la proporción alfa más grande de los datos. Por ejemplo, la media 0,1 podada es la media de todos los datos, pero eliminando el 10% más pequeño y el 10% más grande. O sea, en realidad no es la media de todos los datos, es la media del 80% central de los datos. Bueno, medidas de resumen de dispersión. ¿Quiénes son? Son las medidas son los números que nos miden la dispersión de los datos. El primero es lo que llamamos sigma cuadrado sombrero, que es la varianza calculada a partir de la distribución empírica, que se puede ver que nos da esto, ¿sí? El promedio de los xy cuadrado menos el promedio de los xy todo al cuadrado. Se puede ver que esto es igual a esta expresión, 1 sobre n por la suma de xy menos x raya al cuadrado. Esto es un ejercicio de la práctica que ya lo van a tener que resolver. Bueno, esta es una forma de estimar la varianza. Otra forma de estimar la varianza, que es la que se llama varianza muestral, es esta, que lo llamamos S cuadrado, que es casi lo mismo, solo que en vez de multiplicado por 1 sobre n está multiplicado por 1 sobre n más 1. Ya vamos a ver el por qué aparece, por qué a alguien se le ocurriría cambiar este n por n más 1. Ya lo vamos a ver, por ahora lo tenemos como otra opción, otra posible forma de estimar la varianza. Otras medidas de variabilidad de los datos son la distancia intercuartil, que es el tercer cuartil menos el primer cuartil, ¿sí? Me da una idea de cuán dispersos están los datos. Y otro es la MAD. La MAD, ¿cómo se define? Se define como la mediana de el módulo de xy menos la mediana de todos los x's. ¿Está bien? Fíjense que como que lo que hace es la misma idea, entre comillas, que la varianza, que el sigma cuadrado sombrero, solo que reemplaza la media por la mediana y este promedio también por la mediana y el cuadrado por el módulo, ¿no? Bueno, muchos cambios, pero bueno, la idea un poco es la misma en el sentido de que calcula xy menos la mediana, ¿sí? Esto me da muchos números, las distancias entre cada observación y su mediana. Le calculo el módulo para deshacerme del signo, ¿no? Porque quiero una medida de dispersión. Miro las distancias de todas las observaciones a la mediana y a eso le calculo la mediana. ¿Está bien? Esto es lo que se llama la MAD o mediana de desviaciones absolutas. Bueno, para los datos de los departamentos podemos calcular estas medidas de posición. La media nos da 70,38, o sea que la media de metros cuadrados de los departamentos en venta en 2016 en Buenos Aires era de 70 metros cuadrados. Pero fíjense, la mediana es de 54, mucho más chica. ¿Esto qué nos indicaría? Nos indicaría que hay como unos pocos departamentos que eran muy grandes, ¿no? Y hacen que el promedio me dé 70, pero en realidad la mitad de los departamentos mide menos de 54 metros cuadrados o menos. Son dos medidas de posición que nos dan información diferente. La media de todos es 70,38 y la mediana es 54. Los percentiles o los cuantiles tenemos acá, si uno con este comando quantile encuentra encuentra estos
O sea, si lo pongo así directamente me da todos estos cuantiles. Si quiero algún cuantil particular le tengo que poner acá coma, no sé, 0,8, el número que quiera. Pero con este comando me da los cuartiles en realidad. 0% es el mínimo. 100% es el máximo, 730. Y acá tengo los cuartiles. El primer cuartil, 41, el segundo, 54, que coincide con la mediana, y el tercero, 80. Esto nos dice que el 75% de los departamentos en venta en Buenos Aires en 2016 miden menos de 80 metros cuadrados. ¿Sí? Y así calculo la media podada. La media 0,1 podada, o sea, saco el 10% más pequeño, saco el 10% más grande y calculo la media de las observaciones que quedan, me da 60,59. Bueno, y así calculo las medidas de dispersión para los datos de los departamentos, para los metros cuadrados, ¿no? Con este primer renglón calculo la varianza, el estimador de la varianza, o la que llamamos sigma cuadrado sombrero, que es la media de los metros de las variables de los xy cuadrado menos la media de los xy con el cuadrado afuera. Y me da 2.632 con 525. Bueno, esto es para que vean que la otra forma de escribir la varianza da lo mismo, ¿no? Que es hacer la media de xy menos x raya al cuadrado. ¿Ven? Acá el cuadrado está adentro de la media. Media de xy menos x raya al cuadrado. Me da exactamente lo mismo como les dije antes que tenía que dar lo mismo. Bueno, con este comando var me calcula el s cuadrado, el que llamamos s cuadrado, que en vez de dividir por n dividía por n menos 1. Fíjense que me da ligeramente diferente. ¿Sí? Este entonces divide por n menos 1. Bueno, y acá lo hago la cuenta para que lo vean, para chequear efectivamente, para ver, que da lo que tiene que dar. ¿Está bien? Con este comando IQR se calcula la distancia intercuartil, que da 39, y con este se calcula la MAD, que da 16.